¿Y si te dijera que el verdadero problema de Alemania ya no es la crisis, sino la posibilidad de que nunca vuelva a ser la misma? Durante décadas, Alemania fue considerada la gran locomotora económica de Europa. Su industria era sinónimo de calidad, su ingeniería marcaba el estándar mundial y sus exportaciones impulsaban buena parte del crecimiento europeo. Pero hoy el debate ha cambiado por completo. Hace algunos años, la pregunta era si la economía alemana estaba entrando en dificultades. Esa discusión prácticamente terminó. La verdadera pregunta ahora es mucho más incómoda. ¿Existe una salida real? ¿Alemania todavía puede recuperar la fuerza industrial que la convirtió en la mayor potencia económica de Europa? ¿O estamos asistiendo al inicio de un cambio estructural que podría durar décadas? Esta pregunta apareció una y otra vez en los comentarios del último video. Algunos afirmaban que Alemania siempre encuentra la forma de reinventarse. Otros sostenían que determinadas decisiones energéticas, industriales y geopolíticas colocaron al país en una situación extremadamente difícil de revertir. Hoy vamos a analizar ambos escenarios con calma, sin ideologías, sin tomar partido y basándonos únicamente en los hechos, los intereses económicos y los posibles caminos que podrían abrirse durante los próximos años. Porque lo que ocurre en Alemania no afectará únicamente a los alemanes, puede redefinir el futuro de toda la economía europea y alterar el equilibrio económico mundial. Antes de hablar del futuro, conviene entender cómo Alemania llegó hasta este punto. Durante décadas, el modelo económico alemán parecía casi perfecto. El país combinaba una industria altamente competitiva, trabajadores extremadamente cualificados, grandes empresas multinacionales y uno de los mayores sectores exportadores del planeta. Pero existía un elemento fundamental que muchas veces pasaba desapercibido: la energía barata. Buena parte de esa ventaja procedía del gas natural ruso, que llegaba directamente a través de los gasoductos que conectaban Rusia con Europa. Ese gas alimentaba la industria química, la siderurgia, los fabricantes de automóviles, las empresas de maquinaria y prácticamente toda la base industrial alemana. Al mismo tiempo, Alemania encontró en China uno de sus mayores mercados de exportación. Mientras la industria alemana disfrutaba de costes energéticos relativamente bajos, las empresas chinas compraban maquinaria, vehículos, productos químicos y bienes industriales fabricados en Alemania. Era un equilibrio extraordinariamente eficiente. Por un lado, energía competitiva. Por otro, un enorme mercado dispuesto a comprar productos alemanes. Durante muchos años, ese modelo funcionó con enorme éxito, pero poco a poco comenzaron a aparecer cambios que alteraron completamente ese equilibrio. El primero llegó tras el accidente nuclear de Fukushima, en 2011. A partir de ese momento, Alemania aceleró el cierre progresivo de sus centrales nucleares como parte de su transición energética. Más adelante, comenzaron a intensificarse las tensiones comerciales entre China y las economías occidentales. Y finalmente, llegó la guerra en Ucrania, las sanciones, la ruptura de buena parte de la relación energética entre Alemania y Rusia, y el aumento extraordinario del precio del gas. En muy poco tiempo, desapareció uno de los principales pilares sobre los que se apoyaba la competitividad industrial alemana. La energía dejó de ser barata. Y cuando aumenta el coste energético en sectores industriales intensivos, también aumenta el coste de producción. Eso reduce la competitividad frente a otros países donde producir resulta considerablemente más económico. Como consecuencia, algunas empresas comenzaron a reducir inversiones. Otras trasladaron parte de su producción al extranjero. Y otras simplemente empezaron a replantearse dónde fabricar en el futuro. Precisamente aquí comienza el gran debate, porque hoy casi nadie discute que Alemania atraviesa dificultades. La cuestión verdaderamente importante es otra. ¿Qué ocurrirá a partir de ahora? Y es precisamente aquí donde aparecen dos visiones completamente distintas sobre el futuro de la economía alemana. La primera sostiene que Alemania terminará recuperándose. Quienes defienden este escenario recuerdan que no sería la primera vez que el país supera una crisis de enorme magnitud. Alemania sobrevivió a 2 guerras mundiales. Reconstruyó prácticamente toda su economía después de la Segunda Guerra Mundial. Superó la reunificación entre Alemania Occidental y Alemania Oriental y consiguió mantener su liderazgo industrial durante numerosas crisis internacionales. Por eso muchos analistas consideran prematuro hablar de un declive irreversible. Argumentan que el país todavía conserva ventajas extraordinarias. La primera es su enorme capacidad tecnológica. Empresas como Siemens, Bosch, SAP, BASF, BMW, Mercedes-Benz y Volkswagen siguen siendo referentes mundiales en numerosos sectores industriales. Más allá de las dificultades actuales, estas compañías acumulan décadas de conocimiento técnico, ingeniería avanzada y capacidad de innovación.
Ese patrimonio tecnológico no desaparece de un día para otro. Existe además otro punto muy importante: la innovación. Alemania continúa destinando enormes recursos a investigación científica, automatización industrial, robótica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías aplicadas a la producción. Universidades, centros tecnológicos, institutos de investigación y empresas privadas siguen formando uno de los ecosistemas industriales más avanzados del mundo. A eso se suma una infraestructura de primer nivel: puertos altamente eficientes, red ferroviaria desarrollada, centros logísticos, instituciones educativas y una mano de obra con un elevado nivel de cualificación. Todos estos factores continúan representando ventajas competitivas muy importantes, pero quizá el cambio más interesante esté relacionado precisamente con la energía. Paradójicamente, el fuerte aumento de los costes energéticos también aceleró la búsqueda de nuevas soluciones. La inversión en energía solar aumentó considerablemente. También creció la capacidad eólica. Alemania está apostando por el hidrógeno verde. Ha construido nuevas terminales para importar gas natural licuado. Está reforzando sus redes eléctricas y busca diversificar al máximo sus fuentes de suministro energético. Desde esta perspectiva, la crisis podría estar acelerando una transformación que, en circunstancias normales, habría tardado décadas en completarse. Existe además otra gran apuesta, la llamada Industria 4.0. La lógica resulta bastante sencilla. Si producir cuesta más, entonces producir debe ser mucho más eficiente. Más automatización, más inteligencia artificial, más robotización, mayor productividad, menos desperdicio. Si esa estrategia funciona, parte del aumento de los costes energéticos podría compensarse mediante mejoras tecnológicas. Algunos economistas añaden todavía otro argumento. Muchas compañías alemanas están trasladando determinadas fases de producción al extranjero, pero mantienen dentro de Alemania las actividades que generan mayor valor añadido: la investigación, la ingeniería, el diseño, el desarrollo tecnológico, la planificación industrial. En otras palabras, que una fábrica se traslade parcialmente fuera del país no significa necesariamente que Alemania pierda todo el conocimiento o toda la capacidad de innovación asociada a esa industria. Pero, ¿será suficiente para recuperar el liderazgo industrial? Esa es precisamente la pregunta que divide hoy a economistas, empresarios e inversores. Y es exactamente ahí donde comienza el segundo escenario. Pero existe otro escenario completamente diferente. Y también cuenta con argumentos muy sólidos. Quienes sostienen esta visión creen que el problema de Alemania ya dejó de ser una crisis temporal y se ha convertido en un desafío estructural. Es decir, un problema que no desaparecerá simplemente con el paso del tiempo. El primer argumento gira alrededor de la energía. Aunque Alemania ha acelerado enormemente la inversión en energías renovables, el coste energético sigue siendo considerablemente más elevado que hace unos años. La energía eólica y la solar continúan creciendo, pero todavía enfrentan desafíos importantes relacionados con el almacenamiento, la estabilidad del suministro y la capacidad para abastecer de forma constante a una industria altamente intensiva en consumo energético. En otras palabras, la transición energética avanza, pero todavía no consigue sustituir completamente las ventajas competitivas que ofrecía el gas ruso barato. El segundo desafío tiene que ver con un cambio mucho más profundo. La competencia internacional ya no es la misma que hace 20 años. Durante mucho tiempo, China fue vista principalmente como una enorme fábrica de productos de bajo coste. Hoy la situación es completamente diferente. Las empresas chinas compiten precisamente en algunos de los sectores donde Alemania había construido su liderazgo durante décadas: vehículos eléctricos, baterías, paneles solares, maquinaria industrial, automatización, equipos tecnológicos. La competencia ya no se basa únicamente en ofrecer precios más bajos. Ahora también se libra en el terreno de la innovación tecnológica, y eso cambia completamente las reglas del juego. Existe además un tercer problema: la demografía. Alemania posee una de las poblaciones más envejecidas de Europa. Eso significa que, con el paso de los años, habrá menos trabajadores disponibles para sostener la actividad económica. Al mismo tiempo, aumentará la presión sobre el sistema de pensiones y sobre el gasto público. Y una población que crece lentamente también suele traducirse en un menor dinamismo económico. A todo esto se suma otro fenómeno que preocupa especialmente a muchos empresarios:
Cada vez más compañías analizan si tiene sentido ampliar sus inversiones dentro de Alemania cuando existen alternativas mucho más competitivas en otros lugares. Estados Unidos, por ejemplo, aprobó en los últimos años grandes programas de incentivos destinados a atraer inversiones industriales. Algunos países de Europa del Este ofrecen costes laborales más reducidos y determinadas economías asiáticas mantienen una enorme competitividad manufacturera. Cuando una empresa compara todos esos factores, la decisión sobre dónde construir una nueva planta ya no resulta tan evidente como antes. Y aquí aparece quizá el mayor riesgo de todos, porque cuando una fábrica abandona un país, no desaparecen únicamente esos puestos de trabajo. También se debilita todo el ecosistema que la rodea. Proveedores, pequeñas empresas auxiliares, centros tecnológicos, universidades, servicios especializados, toda una red económica construida durante décadas. Y reconstruir ese tejido industrial suele resultar mucho más difícil que levantar simplemente un nuevo edificio. Por eso, algunos economistas consideran que el verdadero riesgo no consiste únicamente en perder producción, sino en perder capacidad industrial de forma permanente. Sin embargo, existe un aspecto muy interesante en todo este debate. Con frecuencia se busca un único responsable. Algunos atribuyen toda la situación a las políticas energéticas. Otros responsabilizan exclusivamente a la guerra en Ucrania. Otros apuntan hacia Rusia, otros señalan a China, pero probablemente la realidad sea mucho más compleja. La situación actual parece ser el resultado de varios cambios ocurriendo al mismo tiempo. La transformación del mercado energético, la ruptura de la relación con Rusia, la creciente competencia tecnológica de China, la transición hacia nuevas industrias, el envejecimiento demográfico, la presión sobre los costes empresariales y la reorganización de las cadenas globales de suministro. Ninguno de estos factores explica por sí solo la situación. Es precisamente la combinación de todos ellos la que convierte el desafío alemán en uno de los más complejos de las últimas décadas. Ahora bien, ¿qué consecuencias podría tener todo esto? Si Alemania consigue recuperar competitividad, las implicaciones irán mucho más allá de sus propias fronteras. La industria europea mantendrá buena parte de su fortaleza. Las exportaciones seguirán siendo uno de los motores del continente. El euro conservará mayor estabilidad. La inversión extranjera continuará llegando y Europa mantendrá una posición relevante dentro de la economía mundial. Pero existe también el escenario contrario. Si la pérdida de competitividad industrial continúa durante muchos años, Europa podría enfrentarse a un crecimiento económico mucho más débil, mayor dependencia tecnológica del exterior, menor capacidad para competir con Estados Unidos y China, más dificultades fiscales, mayor polarización política y una reducción gradual de su influencia geopolítica. Porque, al final, el poder político casi siempre termina apoyándose sobre el poder económico. Y precisamente por eso Estados Unidos, China y Rusia siguen con enorme atención todo lo que ocurre en Alemania. Todos entienden que la economía alemana continúa siendo una de las piezas fundamentales del tablero europeo. Llegados a este punto, entramos claramente en el terreno de los escenarios. Nadie puede afirmar con absoluta certeza qué ocurrirá durante los próximos 5 o 10 años. Pero sí podemos imaginar distintos caminos. El escenario más optimista plantea que Alemania consiga acelerar su transición energética, reducir progresivamente los costes, liderar la nueva revolución industrial basada en automatización e inteligencia artificial y recuperar gran parte de su competitividad internacional. Sería una transformación profunda, pero no sería la primera gran reinvención económica de la historia alemana. Existe también un escenario intermedio. Parte de la industria permanecería en el país. Otra parte continuaría trasladándose al extranjero. Y Alemania encontraría un nuevo equilibrio económico, creciendo a un ritmo más moderado, pero manteniendo un papel relevante dentro de Europa. Y finalmente aparece el escenario más pesimista. La pérdida de competitividad continúa. Más fábricas abandonan el país. Estados Unidos y China amplían su liderazgo en sectores estratégicos. Y Europa pierde peso económico de forma gradual durante las próximas décadas. ¿Cuál de estos escenarios terminará imponiéndose? Hoy nadie puede responder esa pregunta con total seguridad, y probablemente quien afirme conocer la respuesta esté simplificando una realidad mucho más compleja. Quizá la principal lección de toda esta historia sea precisamente esa. No estamos asistiendo únicamente a una crisis económica. Estamos observando la transformación del modelo industrial de una de las economías más importantes del planeta. Y cada gran transformación produce ganadores y perdedores. Empresas que consiguen adaptarse, otras que desaparecen, sectores que crecen, otros que pierden relevancia, nuevas oportunidades y también nuevos desafíos. El tablero todavía sigue en movimiento. Y precisamente por eso, este momento resulta tan importante para comprender el futuro de Europa.
Ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que Alemania volverá a demostrar su capacidad histórica para reinventarse y recuperar el liderazgo industrial? ¿O piensas que estamos asistiendo al inicio de un cambio estructural que reducirá el peso económico de Europa durante las próximas décadas? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo una gran parte de ellos porque los mejores análisis también nacen del intercambio de ideas. Si este video te ayudó a entender mejor el tablero, deja tu me gusta. Compártelo con quienes siguen la geopolítica y la economía internacional y suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video de Ajedrez del Capital.